Génesis capítulo 24, a manera nada más de resumir pronto. Recuerdan que Rebeca, la hija de un familiar, la hija de... Ok, estoy confundido. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y Abraham envió a su siervo, recuerdan, al siervo más grande o más grande de edad, a su propia tierra a conseguirle una esposa a su hijo Isaac. Y resultaba que salió Rebeca y era familiar de Abraham, era sobrina prácticamente de Abraham. Recuerdan que el siervo pidió una señal a Dios, Dios se la cumplió, y le preguntaron a Rebeca, y Rebeca aceptó ir a unirse con su nuevo esposo Isaac. Recuerdan que ella no lo conocía de vista, simplemente nada más conocía de Isaac lo que le dijo el siervo de Abraham. Y decide Rebeca alejarse de su familia. Pongamos atención porque esto de la vida de Abraham son eventos reales que sucedieron aproximadamente 2000 años antes de que viniera Jesucristo aquí a la tierra. Del nacimiento de Jesucristo al presente han pasado más o menos 2000 años también. Entonces piensen, de aquí a lo que estamos leyendo, este evento sucedió hace aproximadamente 4000 años desde que se traza la historia. Y aprendemos mucho porque recuerden, hablamos de Génesis, la creación del mundo, la creación del primer ser humano, el primer hombre, la primera mujer, cómo se reprodujeron, después el juicio de Dios con el diluvio global, todo fue destruido y quedó nada más Noé, su esposa, los tres hijos de Noé, las tres esposas, y de ahí otra vez se comenzó a poblar la tierra. Y estamos viendo esto del casamiento, 4000 años, pongan atención. Y Rebeca decide dejar a su familia y se va para seguir el curso de la vida. Ella entonces se va a unir a un hombre y van a empezar una nueva familia. En Génesis 24, vean el versículo 60, Génesis 24, 60. Cuando le preguntaron a ella y ella dijo, sí, me voy con este hombre, dice la Biblia, y bendijeron a Rebeca. ¿Quién? Pues sus padres y su hermano. Recuerdan que se menciona también su hermano. Dice, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Qué es esto sino una bendición? Rebeca se va de esa ciudad, de su familia, y simplemente la están bendiciendo. Y una de las más grandes bendiciones, hermanos, que vemos en la Biblia son los hijos. Eran familias no de la cultura americana ni con esta mentalidad nuestra de tener solamente un hijo o dos hijos y ya, o algunos matrimonios el día de hoy prefieren no tener hijos. Pero no, estas personas, porque Dios decía, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. Y como lo dije la vez pasada, una confesión personal que les dije fue, lamento mucho no haber tenido más hijos. Créanme, hermanos, obviamente ya no se puede reversar, a menos que Dios llame ahora a Roberto, ¿no? y lo haga tener hijos en su vejez. Ríanse, hermano, se pueden reír. Pero ¿recuerdan qué edad tenía Abraham cuando tuvo al hijo? 100 años. Pero volviendo al tema, herencia de Jehová son los hijos. Estas familias realmente veían a los hijos como una bendición de Dios. Y en realidad es precioso una familia grande. No significa que no hay sufrimiento y dolor, y a veces hay mucha escasez, etcétera. Pero Dios suple las necesidades. ¿No les parece que es increíble? Familias de tiempo atrás de 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos, 11 hijos, 12 hijos,
15 hijos y ninguno se moría de hambre, hermanos, ninguno, porque Dios es fiel. Y realmente pues comían y crecieron y salieron adelante. Aquí los hermanos de Rebeca le dicen: hermana, sé madre de millares de millares. 61 dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces, lo que vemos aquí es una mezcla de emociones, ¿cierto? Tanto de para Rebeca y la familia de Rebeca, mezcla de emociones. Por un lado, alegría, pero por otro lado, tristeza. Alegría si pensamos de la familia porque su hija Rebeca se casa. Y eso es para celebrar, para dar gracias a Dios. Y ya Rebeca está por formar su propia familia. Pero tristeza porque se tiene que ir Rebeca. Se tiene que ir lejos y solo Dios sabe si la van a volver a ver. Esa es la vida. Y creo al decir esto, muchos de ustedes tal vez ya recuerdan, ¿verdad?, cuando sus hijos se les casaron y tal vez se tuvieron que ir lejos de donde vivía ahí con la familia. Con respecto a Rebeca también hay alegría porque va a casarse y formar una nueva familia. Ese es el plan general de Dios. Pero en Rebeca también hay tristeza porque va a dejar a sus padres, a su familia, su comunidad, sus vecinos, ya tal vez no los va a ver. En términos general hay gran satisfacción cuando uno sabe que esto es de Dios. ¿Recuerdan en Génesis 24, el versículo 50? Cuando Labán y Betuel, el papá y el hermano de Rebeca, Génesis 24, 50 dice: entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. Y ellos dijeron: no podemos decir ni bien ni mal, pero sabemos que esto es de Dios. Y qué satisfacción cuando en las familias que se forman en nuestras vidas, especialmente de los padres que son cristianos, temerosos de Dios, sabemos que esto es de Dios. Así es el plan de Dios. Y claramente vemos la mano de Dios en todo, hermanos, en un matrimonio conforme al corazón de Dios. Camino a su nuevo hogar, entonces sale Rebeca. Recuerdan que era viaje en camellos, era un viaje largo. ¿Alguien de ustedes se ha montado en un camello? Puede ser que alguien se ha montado en un camello, no en unos de esas ferias o circos, nunca. Bueno, acabo de ver en Facebook a una hermana que venía aquí y anda montada en un camello allá en Egipto ahorita. Bueno, pero hermanos, era un viaje largo y cansado. Necesitaban descansar tal vez más de una vez. Necesitaban dormir y es muy probable que en el camino hacia la casa de Abraham, Rebeca, es muy probable, esto es especulación, hermanos, pero es muy probable de que Rebeca le hacía preguntas al siervo de Abraham con respecto al hombre con quien se iba a casar. ¿Cómo será? O tal vez le preguntaba: ¿y cómo es mi señor? ¿Cómo es el hijo de mi señor? ¿Cómo dices que nació? Porque recuerdan cómo nació. Es casi seguro de que el siervo de Abraham le platicó a la familia de Rebeca cómo había nacido Isaac, que su papá tenía 100 años y su mamá casi 100 años, y que después siguieron viviendo y tuvieron. O sea, todas esas preguntas tal vez se lo hizo Rebeca al siervo, hermanos. Y es posible que durante todas las noches de largo viaje, Rebeca pensaba en su futuro esposo y en el momento que lo conocería. ¿Están de acuerdo conmigo? No viene en la Biblia, hermanos, pero es especular y pensar. Es lo más probable que sucedió en la mente en la historia real. Bueno, el día de hoy con nosotros también así es la vida, y podemos, como dije hace rato, podemos preguntarle a todo hombre y a toda mujer:
Cada uno tiene su propia experiencia de matrimonio. ¿Recuerdan ustedes, los que ya están casados, los que estamos casados? ¿Recuerdan cuando se casaron? ¿Recuerdan ese momento en que tuvieron que dejar a su familia? Algunos, ustedes saben, nuestra cultura es de que tal vez se ayuda al nuevo matrimonio viviendo en la casa del papá del novio o los papás de la novia. A veces eso resulta en un serio problema, sobre todo cuando los padres que no son cristianos o no entienden el plan de Dios se meten mucho, ¿cierto? Como que quieren seguir dándole las órdenes a su hijito cuando su hijito ya tiene 70 y tantos años de edad. No, eso era Isaac, hermanos, cuando se murió su papá, y lo vamos a ver adelante. Pero no debería de haber problemas. Se puede ayudar a los hijos. A veces los hijos se casan y no tienen, voy a usar un término hispano, mexicano, ni dónde caerse muertos. ¿Entienden eso? Que no tenemos ni dónde caernos muertos significa que no tenemos dinero. Y la cosa es, ¿cómo vamos a sustentar a la esposa? Créanlo o no, hermanos, les abro mi corazón. Esa fue mi experiencia. Yo no tenía prácticamente ni un centavo. Y me casé. Pero ¿saben qué? Nunca pensé en cómo le iba a hacer. Les estoy diciendo la verdad. Nunca pensé cómo voy a mantener ahora a esta mujer, cómo le vamos a hacer, a dónde vamos a vivir. Nunca lo pensé. ¿Saben por qué? Porque yo estaba convencido de que Dios jamás nos iba a desamparar. Y ¿saben cuándo empecé a pensar que nunca lo pensé? Hace unos años. Porque cuando pasa el tiempo, ya tengo más de 30 años de casado, pero se empieza a hablar de cómo, y tú recuerdas, y sí, oye, no gastamos ni $1,000 en nuestra boda, créanlo, ni $500 creo, en nuestra boda. Los hermanos, bien preciosos los hermanos, nos apoyaron, celebraron, casi nos quedamos sin fotografía de boda, imagínense. Pero creo mi hermana Karina nos tomó una, y porque se nos olvidó contratar a un fotógrafo, porque pues no teníamos dinero. Pero sinceramente yo nunca pensé cómo le vamos a hacer, nunca, cómo voy a mantener a mi nueva esposa, porque estaba convencido. O sea, para mí eso ni siquiera tenía que pensarlo, y gracias a Dios no lo pensé. Lo recordé hace unos años atrás, pensando en que nunca me preocupó eso, porque Dios es fiel. Y Dios ha sido fiel. Claro, empezamos de cero. Comía en el piso, porque no teníamos mesa ni silla. Estudiaba en el piso, no tenía dónde. Y Dios nunca nos ha desamparado. Cada uno tiene su historia, ¿cierto? Cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, tienen la propia historia de su matrimonio. Generalmente los padres también tienen una mezcla de emociones cuando se les casa un hijo o una hija. Alegría porque pues ven a su hijo feliz y se va a casar con el hombre o la mujer que ama de su vida. Ahora está feliz de que van a unir su vida en un pacto matrimonial mientras Dios les dé vida, pero de igual manera se siente tristeza porque los hijos se van, y a veces se van muy lejos de la familia. Tal vez algunos de ustedes tienen una historia que tuvieron que dejar a su familia. En la familia cristiana, el saber que, como dijo el Génesis 24:50, esto ha salido de Jehová. En la familia cristiana, el saber que de Jehová ha salido esto, es decir, esta es la voluntad de Dios, nos da paz y descanso emocional. Los papás que vemos que nuestro hijo, nuestra hija, se casa de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, bien, y con una mujer que teme a Dios, que sea una mujer cristiana o que sea un hombre cristiano, eso nos da paz y nos da descanso emocional.
Problema resulta cuando los padres no lo ven como la voluntad de Dios en la vida de su hijo que se casa, ¿cierto? Cuando los padres dicen, ese hijo no te conviene, ese hombre no te conviene, esa mujer no te conviene, están tratando de evitar ese matrimonio. A veces el hombre, le digan lo que le digan, ya hizo decisión. Vale un cacahuate lo que le diga el pastor, lo que le diga el papá, lo que le diga la mamá, le diga quien se lo diga, ese hombre ya está enamorado. O esa señorita ya está enamorada y simplemente se casa. Bueno, volviendo a los padres de Rebeca, la dejaron ir. Y así ha de ser también con nosotros los cristianos. Por mucho que duela ver a un hijo irse para formar su propia familia, esa es la voluntad de Dios. Dios cumplirá sus propósitos en este nuevo matrimonio. Nuestra función como padres es apoyarlos a que continúen en la voluntad de Dios. Y eso hago énfasis. 2 personas cristianas en la misma fe. Eso es prácticamente el requisito que pone Dios para el casamiento. Y también por otro lado, los creyentes, si recuerdan a la luz de la Biblia, somos la novia o la esposa del Cordero. El Cordero es Cristo Jesús. Toda la Iglesia Universal somos la esposa del Cordero. Y nuestra vida aquí en la tierra es temporal. Es temporal. Yo no sé cuántos ya se están dando cuenta cuando ya tienen 60 años o más de edad. Sí saben que es temporal. Cuando uno tiene 15 años, 20 años, ni siquiera lo piensa. Ve a los viejitos y tal vez dice, bueno, sí, ya le queda poquito tiempo a este anciano, a esta anciana. Pero cuando uno tiene 20 años, ¿qué va a andar pensando de que ya se acerca la hora? ¿Cierto? Solamente los que ya tenemos 60 años o más, es que podemos decir, Señor, ya más cerca está el tiempo de nuestra partida. Estamos de paso, vamos de viaje. El viaje puede ser nada placentero ni fácil de la iglesia, la esposa del Cordero, pero pronto vamos a llegar y nos vamos a encontrar con el novio, con Jesucristo, y habrá una grandísima boda y celebración. Ningún cristiano, ninguno de nosotros tenemos la idea de la gloria que viviremos cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo. El canto de un cantante aquí cristiano dice, I can only imagine. O sea, solo puedo imaginarme. No podemos hacer otra cosa más que tratar de imaginarnos, pero estar ahí es la gloria. La gloria no se puede describir, hermanos, por mente humana. Tendremos que estar ahí. Versículo 62 de Génesis 24. Ahora voy a leer hasta el 65. Dice, y venía, ahora acá en casa, ya va regresando el siervo, dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. El Negev es el desierto, una zona desértica, al sur de Israel. 63 dice, y había salido Isaac, ¿a qué, hermanos? A meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces, back home, en la casa de Isaac, hermanos de Abraham, vemos la narración ahora se concentra en lo que está sucediendo allá, pero veamos la vida espiritual del novio. ¿Se dan cuenta de la vida espiritual del prometido de Isaac? ¿Qué acostumbraba a hacer Isaac en las tardes? ¿Qué acostumbraba a hacer? Salir a meditar al campo
¿Qué nos dice esto acerca de la vida espiritual de Isaac? Era un hombre que temía al Señor. Cierto, Jehová era Dios, era real en la vida de Isaac. Él era un hombre de Dios también, al igual que su papá. Con toda seguridad, Isaac lo aprendió del papá, de Abraham. El temor a Dios, la convicción de que Dios es real y lo que Dios ha enseñado con respecto hasta el día de hoy con la familia. ¿Recuerdan? Del primer matrimonio, Adán y Eva. Y de ahí cada uno fue casándose de la misma manera. Con toda seguridad lo aprendió de su papá, eso de salir a meditar. Recordemos que la mamá de Abraham, o sea, Sara, ya había muerto. Recuerdan, ya Sara murió y Isaac tal vez salía a buscar consuelo en Dios, porque le dolió por lo que vamos a leer más adelante, la muerte, la ausencia de su mamá. Obviamente Isaac sabía que el siervo, cuando vio a los camellos, que venía la caravana con el siervo, Isaac sabía que el siervo había ido a buscarle una esposa, y con toda seguridad, cuando él salía a meditar al campo en las tardes, otra vez es especulación, pero podemos decir con toda confianza que Isaac pensaba en su prometida, que Isaac tal vez oraba a Dios por esa mujer y tal vez pensaba, ¿cómo será ella? ¿Me va a amar? ¿Estará feliz conmigo? Etcétera. El caso es que Isaac alzó los ojos y vio la caravana de camellos que venían. ¿Cómo se habrá emocionado Isaac al ver que el siervo de su papá regresaba? Y Rebeca también vio a Isaac que venía y se cubrió el rostro, como era la costumbre, la cultura, hermanos. Qué diferente fuera, si pensamos en los matrimonios del día de hoy, qué diferente fueran muchos matrimonios si el hombre tuviera un corazón como el de Isaac. ¿Y por qué digo el hombre? Porque bíblicamente el hombre es cabeza de la familia, el hombre es cabeza de la mujer. Y en cierto sentido, cabeza significa liderazgo, fuente, implica también autoridad. Pero imagínense el día de hoy un hombre con un corazón como el de Isaac, que temía a Dios, y un hombre que busque al Señor con todo su corazón. Un hombre, un joven que acostumbre salir a meditar al campo. ¿Están comprendiendo, hermano, lo que digo? Qué diferente serían los matrimonios el día de hoy. Y esto no significa que el matrimonio será sin problema. En inglés es la expresión sinless perfection, o perfección sin pecado. No se habla de esto, pero significa que ese matrimonio seguirá adelante porque el corazón del hombre que teme al Señor sabrá cómo hacer frente a toda situación en la vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora, es muy importante que la esposa también lo apoye, ¿cierto? Si no lo apoya, eso ya es otro asunto. No es que el hombre o el creyente no pueda vivir su fe, sino que va a haber conflictos serios, porque no están al mismo nivel conforme a su fe en el Señor. Versículo 66, entonces el criado contó a Isaac, o sea, ya llegó, hermanos, todo lo que había sucedido, todo lo que había hecho. Ya le platicó tal vez a su siervo, a su señor Isaac, lo de la prueba que le pidió a Dios y cómo Rebeca le contestó, etcétera. Entonces, versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre. Es decir, Isaac tomó a Rebeca como su esposa, y asumimos que fue después de todo el tiempo necesario y la cultura y la costumbre tradicional. La Biblia dice, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. ¿Y qué más dice? Y la amó.
Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y la amó. La amó, la conoció y la amó, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo la amó? Con el temor de Jehová, porque era quien él creía y entendía que de acuerdo al plan de Dios, así era el matrimonio. Y estaba consciente que en la voluntad de Jehová, su papá había enviado a uno de sus siervos a buscarle una esposa. Y la Biblia dice, la amó en el amor del Dios en quien él creía. Ese amor. No había try out, o no había prueba, no había pues primero probar para ver si la hacían, como alguna gente dice, vamos a vivir juntos como si fuéramos esposos y a ver qué cosa resulta. Si la hacemos, pues bien, seguimos y nos casamos, y si no, pues no nos casamos. No, eso es más de la cultura del día de hoy, pero estamos en el libro de Génesis, recuerdan, estamos hablando de los principios de la humanidad y el plan de Dios no ha cambiado. Isaac llevó a Rebeca a vivir a la tienda de su mamá Sara y se consoló, dice la Biblia, se consoló Isaac después de la muerte de su mamá. Es decir, la presencia de Rebeca ahora en la vida de Isaac fue de bendición y de consuelo para él, porque su mente ahora se concentró ¿en qué cosa? En su nueva esposa y en cómo complacerla y en suplir sus necesidades, y también en ver el propósito de Dios desenvolverse en esta nueva etapa de su vida. Gracias a Dios por la esposa de Isaac, Rebeca. Pero se dan cuenta, otra vez, 4,000 años atrás del tiempo presente, hermanos. Así es la vida en este mundo. Unos mueren, murió Rebeca. Unos nacen, otros se casan. Y el día de hoy, tristemente, unos se divorcian. La estadística no ha cambiado, que al menos 50% de las personas, de las parejas que se casan, se divorcian. 50%. Saquen cuenta, imagínense en esto, se casan 100 parejas, 50 es un hecho que se van a divorciar. Entonces se casan 1000 parejas, 500 parejas se van a divorciar. Y existe lo que se llama el divorcio. Gracias a Dios por su diseño de la vida aquí en la tierra. Dios sabía el dolor que causaría en los hijos cuando los padres mueren. Dios sabía, y Dios es sumamente perfecto, sabio, inteligente, hermanos. Dios pensó en el matrimonio como una manera en que el ser humano podría hacer frente a la partida de los padres al tener a su esposo. Dios lo pensó. Y ahora sabemos, por otro lado, que la vida, aunque esto es el plan de Dios, el mundo en que vivimos no necesariamente sale a la perfección del plan de Dios por el pecado y la maldad. Y a veces mueren otros familiares antes que el papá y la mamá. Pero también por medio del matrimonio, Dios puede cumplir sus propósitos para la gloria de su nombre y para hacer ese matrimonio bendición de muchas vidas en este mundo. Piensen en Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el caso de Isaac, en los siguientes capítulos vamos a ver lo que Dios tiene para Isaac. Porque Abraham muere, vamos al capítulo 25, la muerte de Abraham. Pero Dios continúa. O sea, la muerte de Abraham no cambia para nada el plan de Dios. Si vamos, hermanos, al capítulo 25 de Génesis, vean, muerte, recordemos que él fue el primer hombre a quien Dios le hizo la promesa que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios también le hizo la promesa de la tierra de Canaán. Esta tierra te la voy a dar por heredad, a ti, a tu descendencia. Canaán se conoce como la tierra prometida.
Vamos a seguir estudiando el libro del Antiguo Testamento y van a ver cómo ahora ya se le conoce como la tierra prometida a la tierra que Jehová le prometió a Abraham, la tierra de Canaán, lo que el día de hoy donde se encuentra el estado de Israel. Esa es la tierra prometida, la tierra de Canaán. Canaán es símbolo de la salvación y la vida cristiana aquí en la tierra. ¿Escucharon? Canaán o la tierra prometida es símbolo de la salvación de una persona aquí en la tierra. Canaán no es símbolo del cielo. A veces en poesías cristianas o en himnos se toma como la tierra prometida Canaán, como si fuera el cielo cuando uno muere. Pero no, hermanos, por lo que vamos a ver, entrar a la tierra prometida tiene sus desafíos. Y cuando se cumple esto entre el pueblo de Israel, más adelante vemos que no puede simbolizar el cielo porque hay problemas, hay luchas, hay conquista, tienen que pelear, y eso simboliza la vida cristiana para nosotros el día de hoy. Del versículo 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz y esos hijos, hermanos, que le dio, que tuvo Abraham con su nueva mujer Cetura, Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua, y después se enfatizan en Joksán, engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anog, Abida y Elda, todos fueron hijos de Cetura. Versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham regalos, simplemente. Y los envió lejos de Isaac su hijo. Mientras él vivía, cuando Isaac todavía estaba vivo, fue que hizo eso. Y se los envió hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Por qué hizo eso Isaac? ¿Por qué a su hijo le heredó todo? ¿Por qué? Por la promesa. Él es el hijo de la promesa. Recuerden, el hijo de Agar, la sirvienta de Sara, ese Ismael, no es hijo de la promesa, es el hijo de la esclava. Y acuérdense, el Antiguo Testamento es sombra, hermanos, de lo que iba a venir en Cristo Jesús en cumplimiento. Entonces vean, en este caso Abraham le dio todo a Isaac, a sus otros hijos, como él sabía, no son hijos de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, le dio simplemente regalos. ¿Qué cosa fue eso? Pudo haber sido ganado y otras cosas, hermanos, pero los envió lejos al oriente. Vean versículos 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. ¿Cuántos años vivió Abraham? 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En buena vejez.